In this, in this, in this. En este video evaluaremos expresiones triegas inversas que involucran cosecante inverso, seguro inverso y cotangente inverso usando el círculo de la unidad. Para evaluar el cosecante inverso de la raíz cuadrada negativa 2, estamos buscando un ángulo que tiene un valor cosecante de la raíz cuadrada negativa 2. Pero es importante que reconocemos que el producto o el alcance del cosecante inverso está restringido a un ángulo en el intervalo cerrado de π2 a π2, lo mismo que el sino inverso excepto que la etapa no puede igualar a 0. Porque la función cosecante no está definida cuando θ es igual a 0. Así vamos adelante y liste las posibles salidas para cada una de estas expresiones inversas. La expresión de seguro inverso o arco seguro de -2 solo va a devolver un ángulo en el intervalo que es igual a un cosino inverso que significa un ángulo en el intervalo cerrado de 0 a radiantes pi. Pero θ no puede igualar π2 porque la función segura no está definida en π2. Y luego para cotangente inverso o cotangente de arco, esto volverá a un ángulo en el intervalo, a veces basado en el libro de texto al que se refiere. La mayoría de los libros de texto se refieren a la salida o a la gama o a esta función de disparo inversa como intervalo abierto de 0 a radiantes pi, pero algunos libros de texto se refieren al libro de texto como θ en el intervalo abierto de π2 a π2 donde no pueden igualar 0 radiantes. Ok, vamos adelante y vaya a través de todos estos usando el círculo de la unidad para evaluar cada expresión. Y porque vamos a utilizar un círculo de la unidad, podría ser útil reescribir estas expresiones grandes inversas. Significado inverso cosecante de la raíz cuadrada negativa 2,1 es lo mismo que el sino inverso de -1 raíz cuadrada 2. Recuerda la función sino y la función cosecante son reciprocales de uno otro. Y como vamos a utilizar el círculo de la unidad, será más fácil ubicar una coordinación que sería igual a -1 raíz cuadrada de 2. Y luego si racionalizamos tenemos raíz cuadrada negativa 2. Así que estamos buscando cualquier coordinación en el círculo de la unidad de la raíz cuadrada negativa 2 donde tiene que estar en esta inversión. Por lo tanto el ángulo debe ser de 0 a los radianos π2 o de 0 a los radiantes π2. Así que aquí está la coordenada que estamos buscando. Lo que significa el lado terminal de nuestro ángulo debe pasar por este punto en el círculo de la unidad donde estaría nuestro lado inicial. Así que para tener este terminal lado en este intervalo, tenemos que rotar hacia la derecha 45 grados. Eso va a ser -45 grados o π4 radianes. Para el segundo ejemplo tenemos un segundo inverso de -2. Que es lo mismo que -2,1. Así que excepto que π2, un seguro inverso de -2,1 sería igual a un cosino inverso de -1,2, el recíproco. Y otra vez, es útil si estamos utilizando el círculo de la unidad porque ahora podemos buscar una coordinación x en el círculo de la unidad de -medio hexanewton el intervalo de 0 a pi. Así que estamos buscando una coordinación x de -medio hexanewton el intervalo de 0 a pi radians. Y, dado que la coordinación x debería ser negativa, solo tenemos que ver el segundo cuadrante, y aquí está la coordinada x de -1, 2. Así que el lado terminal de nuestro ángulo pasaría a través de este punto en el círculo de la unidad. Hay el lado inicial, así que nuestro ángulo será de 120 grados o 2π3 radiantes. Y para el último ejemplo, raíz cuadrada cotangente inversa 3 o raíz cuadrada 3,1. Estamos buscando un ángulo que tiene un valor de función cotangente de la raíz cuadrada 3,1. Bien, en el unidad círculo cotangente θ es igual a x dividido por y. Así que estamos buscando un punto en el círculo de la unidad en este intervalo donde x dividido por y sería igual a la raíz cuadrada 3. Así que estamos buscando un ángulo en este intervalo de 0 a pi radians donde x dividido por y igual a la raíz cuadrada positiva 3. Así que solo tenemos que ver el primer cuadrante. Mirando este punto aquí tenemos una coordinación x de raíz cuadrada de 3, 2 y cualquier coordinado de 1, 2 o 1 dividido por 2. So x dividido por y sería una raíz cuadrada 3. Así que el lado terminal del ángulo debe pasar por este punto en el círculo de la unidad. Nuestro ángulo θ es 3 grados o radians pi 6. Vamos adelante y verifique que x dividido por y es la raíz cuadrada 3.
tenemos una raíz cuadrada 3,2 dividida por 1,2, que es igual a la raíz cuadrada 3,2x reciprocal. Los dos se simplifican y estamos dejados con la raíz cuadrada 3. Espero que encontraras esta útil.